El 10 de octubre de 2025, el Banco Central de la República de Kazajistán emitió un anuncio que llegaría a irrumpir el escenario económico del país. Y es que, según las autoridades de la institución, era imperativo combatir la fuerte inflación que azota la economía nacional. Era necesario entonces, al menos para la autoridad monetaria, subir en 150 puntos base la tasa de interés, fijándose así en un 18%, cifra nunca antes vista en la última década. Según el Banco Central, considerando el gran crecimiento económico de 6,5% en los últimos 8 meses, el más alto en 14 años, lo cual está ampliando la brecha entre la oferta y la demanda, aumentando así la presión en los precios, y considerando también la inflación alimentaria provocada por la incertidumbre global que traen las guerras económicas desencadenadas por Estados Unidos, la medida es correcta, necesaria y acorde a las condiciones nacionales y globales. Pero, ¿cómo afecta esto a la economía del país? ¿Y qué dicen sobre esto las voces no participativas de la autoridad monetaria? A continuación exploraremos las distintas perspectivas que se tienen al evaluar la situación. La batalla de las narrativas en la economía kazaja. Inflación versus interés. Recordemos que una de las recomendaciones para combatir la inflación es reducir la cantidad de dinero en circulación, y para eso se usan las tasas de interés. Cuando sube el interés, endeudarse resulta más caro, se desincentivan los préstamos y el gasto y se promueve el ahorro para reducir el flujo de dinero. Por el contrario, bajar el tipo de interés reduce el costo del dinero, estimulando así los préstamos y el consumo, aumentando el flujo monetario. Medios especializados en economía y finanzas como Bloomberg y Trading Economics concuerdan con el comunicado oficial del Banco Central en el que se razona que el alza es una medida necesaria de acuerdo a la situación país, que aún sigue sufriendo una inflación de 12,6% tras alcanzar un máximo de 3 meses en 12,9%. Y aunque ninguno de los 5 economistas consultados por Bloomberg anticipó la medida, pues 4 pronosticaron aumentos menores y 1 no anticipó ningún cambio, y que Trading Economics exprese que la inflación no está pudiendo ser controlada en mercados esenciales como el de comida, salud y transporte, sí se valora que mensualmente los precios al consumidor aumentaron un 0,5%, desacelerándose con respecto al 1,1% del periodo anterior, y marcando el incremento más débil desde septiembre de 2024. En suma, ambos medios argumentan que la intervención es justificada por el fin de contener la inflación y sus efectos dañinos, que son presentados como el resultado de políticas y condiciones económicas previas. Medios de información general como el Astana Times y el The Times of Central Asia consideran que a pesar de que el incremento en la tasa de interés traería algunas consecuencias inmediatas negativas, como la ralentización del crecimiento económico nacional y la mayor dificultad de acceso a crédito para empresas u hogares, la medida es necesaria para controlar la inflación y prevenir un mayor deterioro de la economía. Esto respaldado por las conclusiones de 2 prestigiosos expertos en el área, el analista financiero Andrei Chevotarev y el analista de negocios Baubek Turekhanov. Según Chevotarev, esta es la principal herramienta a la que los bancos centrales pueden recurrir. Cuando se anuncia que se ha subido la tasa al 18%, significa que el país está intentando contener la inflación y fortalecer la estabilidad económica, aunque a costa de préstamos más caros y un crecimiento más lento. Cuanto mayor sea el coste de los préstamos, más lento será el crecimiento de las empresas y de la economía, afirmó. El analista de negocios Baubek Turekhanov declaró que la alta inflación de Kazajistán se debe a una combinación de factores internos y externos, y concordando con Chevotarev, razona que la elevada tasa base inevitablemente ralentizará el crecimiento económico. Sin embargo, con el tiempo, la estabilidad de los precios y una moneda más fuerte reducen la incertidumbre, lo que favorece la planificación empresarial a largo plazo. Necesitamos atraer inversiones, industrializar y crear producción nacional, reforzar el control aduanero, combatir la corrupción y mejorar la recaudación de impuestos, diversificar la economía para reducir la dependencia del petróleo y fortalecer la industria manufacturera local son pasos clave. Solo así podremos reducir de forma sostenible el tipo de interés base alrededor del 12%, concluyó Turekhanov. En resumen, se reconoce que la situación económica nacional es de alto riesgo, pero aún así la subida de interés se evalúa como un instrumento de control vital que el Banco Central debe utilizar para prevenir un deterioro inflacionario mayor, situación especialmente dañina cuando el crecimiento de los salarios y las pensiones no ha seguido el ritmo del alza de precios, incluso considerando las consecuencias negativas de la medida, como ralentizar el crecimiento económico y aumentar los costos de endeudamiento. Además de esto, la columna de opinión del doctor en economía Sudip Ranjan Basu propone 4 principios de prevención de futuras crisis. Una, que es imperativo abordar la problemática de la disparidad socioeconómica en la nación. 2, que es crucial mantener una estabilidad de los precios para salvaguardar las ganancias del desarrollo económico. 3, que se debe mejorar la capacidad fiscal de movilización de recursos y gestión de deuda. Y 4, que es necesaria una mayor coordinación y fortalecimiento de instituciones y sistemas de alerta temprana.
Concluye que, aunque el aumento de las tasas de interés en la economía avanzada ha reavivado la preocupación por la deuda en los países en vías de desarrollo, amenazando la estabilidad económica y el progreso, las cosas se están haciendo bien en términos de aprendizaje y adaptación ante una crisis, pero que se debe hacer aún mejor en términos de coordinación regional, preparación y gestión de riesgos como las tasas de interés elevadas y la volatilidad de precios. Respecto a las reacciones sociales no gubernamentales ni estatales, se debe destacar que Halick Research, rama encargada de las investigaciones de Halick Finance, compañía de inversión, publicó un estudio sobre el impacto de las medidas en el que son juzgadas como excesivas e ineficaces. El análisis señala que la principal fuente de la inflación no reside en factores controlables por la tasa de interés, sino en problemas estructurales como la intervención directa del gobierno en los procesos económicos, el estímulo fiscal y las inyecciones de dinero o gasto público para impulsar el crecimiento, lo que a su vez ejerce una fuerte presión que acelera la inflación. Se argumenta además que el drástico incremento de la tasa fue innecesario, que solo debió llegar al 17% y no al 18%, y que lo único que provoca esta medida es reducir la desconfianza que se tiene en la autoridad monetaria, ya que de acuerdo con sus investigaciones, la inflación se habría desacelerado por debajo del 12,5% a fin de año gracias a la restricción de precio y enfriamiento natural del crédito. Por otro lado, lo que no se dice es evidente, no hay opiniones de la población en general, solo de expertos y empleadores, muy seguramente pertenecientes a una élite económica ajena a la realidad del ciudadano común de Kazajistán. No se habla del impacto de las medidas en la tasa de empleo nacional, pues reducir la inflación requiere enfriar la actividad económica, lo que implica una menor demanda de mano de obra. En el recuento global, en su mayoría se califica las medidas impuestas por el Banco Central de Kazajistán ante la actual problemática como necesarias, siempre destacando que el juego de la economía es arriesgado e incierto, y que medidas de control de futuro resultan seguido en un impacto inmediato negativo. Y aunque podrían existir más opiniones de juicio negativo, la única pieza informativa que adopta una visión crítica y para nada valorativa de las medidas es el estudio de Halick Research, que plantea que se están tomando medidas excesivas e ineficaces, que esto deteriora la confianza que se tiene en el Banco Central y que no era necesaria ninguna medida concreta de la autoridad. ¿Y tú, qué opinas de las medidas?